8:31 de la mañana en Bogotá, en Quito y en Lima. Estamos en directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Actualizamos las noticias internacionales. El presidente francés Emmanuel Macron llega a Beijing para una visita de Estado en que pretende pedir a su homólogo chino Xi Jinping que ayude a lograr un cese el fuego en Ucrania, aprovechando sus vínculos con Rusia. Mientras Rusia no asume compromisos tras casi 5 horas de conversaciones entre Vladimir Putin y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. El presidente ruso insiste en que no tiene intención de ir a la guerra contra Europa, pero que están listos para responder ante cualquier agresión. El comienzo de una nueva era, así calificó Ursula von der Leyen el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo para la eliminación gradual por ley de importaciones de gas ruso. Conectamos con nuestra corresponsal en Bruselas. Y en nuestro hecho del día, esta mañana viajamos hasta Kiev para analizar junto a nuestra enviada especial, la conocen de sobras, Catalina Gómez Ángel, la reacción en Ucrania ante la reunión que mencionábamos en los titulares entre Putin y Witkoff en Rusia. Enseguida conectamos con ella para los detalles. Iniciamos las noticias en China, donde, como decíamos, aterrizó ya el presidente francés para abordar el desequilibrio comercial entre Francia y el gigante asiático. Además, Emmanuel Macron pretende apelar a la cercanía entre Beijing y Moscú y pedir a su homólogo chino, a Xi Jinping, que convenza a Vladimir Putin de aceptar un cese el fuego en Ucrania, un planteamiento que, sin embargo, recordemos, ya ha indignado a los líderes chinos cuando lo han abanderado otros representantes europeos. Bien, Adrián Fonsillas, nuestro corresponsal en Beijing, nos cuenta más. Macron ha aterrizado en Beijing para su visita de 3 días en China, la cuarta desde que llegó al cargo en 2017. Mañana se reunirá con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang en el Gran Palacio del Pueblo y el viernes volará a Chengdu, la cuna de los pandas. 2 asuntos están subrayados en la agenda: Ucrania y el comercio. Nos sorprenderá el mensaje de Macron, es el mismo de los últimos años, que China, como miembro permanente de la ONU y aliado de Moscú, convenza a Vladimir Putin para que firme el alto el fuego. China puede jugar un rol crucial, recordaba esta semana Jean-Noël Barrot, ministro de Exteriores. Tampoco sorprenderá la respuesta, que China es neutral en la guerra, que ni la causó ni la ha alimentado suministrando armas. En Beijing causa estupefacción que en los últimos tiempos Bruselas le exija que empuje a Rusia hacia el alto el fuego, cuando años atrás desdeñó su hoja de ruta, que precisamente incluía un alto el fuego inmediato, con el argumento de que solo serviría para que Moscú tomara aire. La nutrida delegación de 80 personas subraya también el perfil económico. Cuenta con varios ministros y 40 altos ejecutivos de empresas. Un objetivo es enjuagar el paquidérmico déficit comercial con Europa de 357.000 millones de dólares. Desde París lo explicaban en las vísperas: es necesario que China consuma más y exporte menos, y también que los europeos ahorren menos y fabriquen más. Hablarán mañana de las investigaciones chinas al porcino y los lácteos europeos que emprendió Beijing como respuesta a los aranceles a sus coches eléctricos, y se espera que Macron parta de aquí con varios acuerdos comerciales en el campo energético y especialmente el de la energía nuclear, en la agricultura o en la aviación. Incluso hablarán de un nuevo préstamo de pandas. Los 2 que vivían en Francia regresaron a China la semana pasada después de 13 años para jubilarse y cuidarse de sus achaques. En otras noticias, la crisis climática y la falta de infraestructura en varias zonas de Asia son una combinación mortal. En la isla de Sumatra, en Indonesia, ya son 804 las víctimas fatales confirmadas por las nuevas inundaciones, mientras las comunidades denuncian falta de fondos, alimentos y combustible. Sri Lanka, Tailandia y Malasia también están afectadas. Un desastre que evidencia además las profundas desigualdades económicas en la región, como decíamos. El balance total de personas fallecidas por las inundaciones y los deslizamientos también de tierra de estos últimos días es de 1.400 personas.
Cambiamos nuevamente de información. Mientras tanto, en Moscú, tras casi 5 horas de reunión entre Vladimir Putin y los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el Kremlin indicó que no asumieron compromisos, que aceptaron algunos puntos y rechazaron otros respecto al planteamiento de acuerdo para un cese el fuego en Ucrania. En el encuentro, además, el presidente ruso insistió en que su país no tiene intención de ir a la guerra contra Europa, pero que están preparados para responder ante cualquier agresión. Los principales enviados de la administración Trump volvieron a salir del Kremlin con las manos vacías. Witkoff y Kushner se reunieron con Putin con el objetivo de negociar una salida a la guerra en Ucrania y el plan de paz revisado y respaldado por Estados Unidos sobre la mesa. Una conversación positiva según fuentes del Kremlin, pero mucho trabajo por delante. La conversación fue muy útil, constructiva y significativa. No duró 5 minutos, sino 5 horas. Pudimos ponernos de acuerdo en ciertas cosas y el presidente Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunas cosas y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa hacia varias propuestas. Sin dar mayores detalles, Ushakov dijo que hablaron sobre el problema territorial. Moscú busca la anexión del 20% del territorio ucraniano que controla, presiona al ejército de Kiev para que se retire de la línea del frente y admita más pérdidas, o una reducción de más del 30% del tamaño de su ejército, y que el país se olvide de formar parte de la OTAN. Pero Zelensky, de gira por Europa, busca reforzarse con el apoyo exterior. Debemos poner fin a esta guerra de tal manera que dentro de un año Rusia no vuelva a lanzar una tercera invasión en una década. Esto es posible porque ese era su principal objetivo. No lograron su objetivo de ocupar nuestro estado. No estoy seguro de que sus objetivos hayan cambiado. Es posible que solo se hayan pospuesto. Necesitamos protección para esto. Sin compromisos de Moscú, parte de Europa comparte el temor de Zelensky de que esto pueda sentar un precedente peligroso. Precisamente, noticias relacionadas, vamos hasta Bruselas, donde este miércoles los líderes europeos discuten varios puntos sobre la relación económica del bloque con Rusia. Conectamos para ampliar a esta hora con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, muy buenos días. Cuéntanos, vamos por partes, ¿no? Porque, como decíamos, son varios temas. En primer lugar, ¿qué se ha decidido sobre usar los activos rusos para financiar a Ucrania? Bueno, hoy la Comisión Europea acaba de presentar su esperada propuesta legal sobre cómo espera utilizar estos activos rusos congelados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado una propuesta con 2 opciones. La primera, que es ya bien sabida, es utilizar los activos rusos congelados, aproximadamente unos 140.000 millones de euros, para ayudar a Ucrania con el riesgo compartido de todos los estados de la Unión Europea. Esta opción es la que lleva meses circulando, desde hace meses está encima de la mesa y es la que tiene más consenso de todos los países, pero también de la propia presidenta de la Comisión Europea. Pero, ¿qué pasa? Hasta ahora Bélgica lo ha bloqueado. Hay que tener en cuenta la gran mayoría de los activos rusos congelados se encuentran en una institución financiera Euroclear aquí en Bélgica, y el primer ministro del país, Bart de Wever, asegura que hay demasiados riesgos para aprobar esta propuesta y que puede provocar también riesgos no solo para Bélgica, sino también para el conjunto de la Unión Europea. Además, esta propuesta también genera dudas al Banco Central Europeo. Así que ahora mismo la presión es máxima para Bélgica, pero también para Ucrania, que necesita urgentemente dinero cuanto antes, porque para principios de año tendrá serias dificultades económicas. Por otra parte, la otra propuesta que ha puesto sobre la mesa Ursula von der Leyen es utilizar un préstamo de 90.000 millones de euros para ayudar a Ucrania si finalmente no hay consenso de los activos rusos congelados. Sería un préstamo que se generaría a través del presupuesto europeo, emitiendo deuda conjunta. Pero es una propuesta que no gusta a prácticamente nadie, ni al centro ni al norte de Europa, porque básicamente se tendría que dar la garantía del presupuesto europeo y por lo tanto es dinero de los contribuyentes europeos. Así que
Estas dos propuestas son las que están ahora encima de la mesa. La tienen que discutir los líderes europeos de aquí a 2 semanas en una reunión de líderes europeos, una cumbre clave. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha asegurado que no se marchará nadie hasta que haya una decisión para ayudar a Ucrania. Esther, pues muchas gracias por ayudarnos a entender estas propuestas, en qué va exactamente esta discusión. Ahora también, por favor, clarifícanos un poco este anuncio de que la Unión Europea va a dejar de importar gas ruso y petróleo, porque tengo la impresión de que este anuncio lo hemos escuchado antes, ¿no? ¿Cuál es la novedad exactamente? Sí, es cierto. Se trata de una decisión que han tomado las instituciones europeas esta madrugada, hora local, aquí en Bruselas. Se trata de una propuesta legal más allá de las sanciones. De hecho, lo que se espera es que ya a partir del año 2027 no se importe ni más gas natural licuado ruso, ni tampoco por gasoducto, ni tampoco petróleo a la Unión Europea. Ahora mismo, con las sanciones, la importación de gas y de petróleo es prácticamente ínfima. De hecho, apenas existe, es apenas del 2% del petróleo, del gas es apenas del 10%, así que lo que se trata es de que las sanciones se conviertan ahora en ley para que en el futuro no se vuelva a importar gas ni petróleo. Sin sorpresas, Hungría ha votado en contra. De hecho, el canciller del país ha asegurado que va a llevar este caso ante la justicia europea porque considera que esto pone en peligro a su economía. De hecho, recordemos, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llevó esta cuestión a Washington para pedirle a Donald Trump que no se le castigara por seguir comprando petróleo y gas a Rusia. Aún así, lo que sí está claro es que la gran mayoría de países de la Unión Europea no va a importar más a partir de 2027. Esther, pues muchas gracias también por esta nueva aclaración. Aprovechando esta conexión, te pido una última información y es cómo avanza esta investigación que irrumpió ayer respecto a la ex líder, ¿no?, de la diplomacia europea, Francesca Mogherini. Sí, ha sido un auténtico shock. La ex jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, es una de las predecesoras de Kaja Kallas, ha sido imputada esta misma noche, según ha informado la Fiscalía Europea, por acusaciones de fraude. Federica Mogherini es rectora actual del Colegio de Europa, una prestigiosa universidad de maestría y de posgrado que se encuentra en Brujas, en el norte de Bélgica, y según lo que sospecha la Fiscalía Europea es que hubo un amaño entre el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Colegio de Europa para que esta universidad supiera de antemano una licitación para la formación de jóvenes diplomáticos. Según las informaciones, es que esta universidad lo supo antes y por lo tanto obtuvo un trato de favor para poder conseguir esta licitación y poder formar a estos diplomáticos. La investigación continúa. Las instituciones europeas ahora no quieren dar más información porque están a la espera de que se amplíe esta investigación. Esther, pues estaremos pendientes de cuando den más información, de cuando tengamos más detalles de esta investigación. Muchísimas gracias por todo este reporte desde Bruselas. Cerramos este bloque en la Franja de Gaza porque Hamas anunció el hallazgo de restos que cree que pertenecen a uno de los 2 rehenes que siguen desaparecidos en el enclave palestino. Mientras Israel anunció que reabrirá pronto el paso de Rafah, aunque solo para que los palestinos abandonen el territorio, mientras es incierto cuándo y cómo y si podrían volver a entrar. Hamas y la Yihad Islámica dicen haber encontrado los restos de uno de los 2 rehenes restantes en la Franja de Gaza, que será entregado a la Cruz Roja Internacional a las 5 de la tarde, hora local. El cuerpo fue hallado bajo escombros en Beit Lahia, al norte del enclave. El anuncio llega tras la entrega el martes por parte de Hamas de restos que los servicios forenses israelíes concluyeron que no correspondían a los 2 últimos rehenes que siguen desaparecidos en Gaza. 2 cuerpos de rehenes aún permanecen en el enclave, el israelí Ran Livli y el tailandés Suchitak Rintalak, ambos secuestrados el 7 de octubre de 2023. Los restos traídos ayer desde la Franja de Gaza para su examen no pertenecen a ninguno de los rehenes fallecidos. Se ha informado de esta novedad a las familias de los 2 rehenes. Los esfuerzos por repatriarlos no cesarán hasta completar nuestra misión, darles sepultura digna en su tierra natal.
Israel anunció la apertura en los próximos días del paso de Rafah para permitir la salida de palestinos hacia Egipto, aunque autoridades de este país dijeron que aún no existe un acuerdo para habilitar el paso fronterizo. El Servicio de Información Estatal citó a un funcionario sobre el tema. De llegarse a un acuerdo para abrir el cruce, el tránsito será en ambas direcciones, para entrar y salir de la franja de acuerdo con lo estipulado en el plan del presidente estadounidense Donald Trump. En Gaza, entre las ruinas y a pesar de la precariedad, cientos de estudiantes volvieron a las aulas de clase. 45 parejas se unieron en una boda multitudinaria organizada por Emiratos Árabes Unidos y decenas acudieron al funeral del periodista y fotógrafo Mahmoud Ehsan Wadi, asesinado en un ataque con drones en Khan Yunis. Vamos ahora con nuestro hecho del día. Conectamos con nuestra enviada especial a Ucrania, con Catalina Gómez Ángel, para hablar de cómo se leyeron desde Kiev las conversaciones de ayer entre los estadounidenses, entre Steve Witkoff y Jared Kushner y el presidente ruso, Vladimir Putin. Unas conversaciones donde el gran ausente fue Europa, ¿no, Catalina? Sí, Rosa, muy buenos días para ustedes. Fue Europa y realmente lo sigue siendo, porque lo que vemos en el día de hoy es que Witkoff y Jared Kushner, ellos supuestamente se iban a encontrar en algún lugar de Europa con el presidente Zelensky y se imaginaba algunos analistas que también con algunos aliados europeos, pero no ha sido así. Sabe que van camino de vuelta a Estados Unidos y es el delegado ucraniano para estas negociaciones, el exministro de Defensa y quien es el asesor de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, el que se va a reunir con Europa. Hoy con este es el asesor de defensa de Europa para la arquitectura de defensa europea para hablarle de este plan y se irá nuevamente a Estados Unidos a encontrarse con estos negociadores. Así que Europa vuelve a quedar relativamente por fuera, a pesar de que para nadie es un secreto que es Europa la que está pagando esta guerra, especialmente desde que llega a Estados Unidos el presidente Trump a la presidencia, y es Europa la que le tiene que comprar armas a Washington para proveer la defensa de este país. Y es bastante clara la estrategia para los ucranianos que tiene el presidente Vladimir Putin. No solamente es el territorio, quedarse con parte del territorio en el Donbass, destruir esa legitimidad ucraniana, sino también dividir a Europa, y para eso lo que está utilizando es desmarcando a Europa de estas negociaciones y dividiéndola en el sentido que sienta que Europa está alejado de Estados Unidos y no hace parte de esta estrategia. También debilita la OTAN, que es importante para Trump, para Putin y la defensa de este país, y también esto garantiza que no están unidos en esta defensa de Ucrania, especialmente en esos fondos europeos que se necesitan para seguir financiando la guerra y para sostener la vida de los ucranianos, este gran número de militares, la sociedad civil, los desplazados, para los cuales es esencial para Ucrania este apoyo europeo. Así que estamos en un momento crítico. Ucrania cada vez se apoya más en esos aliados europeos, especialmente lo vimos como estuvo reunido esta semana con el presidente Macron. Ayer estaba en Irlanda, habla constantemente con los líderes europeos. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin sigue en esa estrategia realmente de aislar completamente a Europa de estas negociaciones y crear cada vez un puente mayor y cada vez más inestable entre ya Bruselas y Washington. Catalina, abordemos ahora, más allá del plano diplomático de estas relaciones, un tema que parece que es muy difícil, ¿no?, de desbloquear, y es el estatus de los territorios ocupados en este eventual acuerdo de paz. Hablamos sobre todo del Donbass, ¿no? ¿Cuál es la importancia para Ucrania de esta región oriental? Rosa, tiene un valor militar, económico, es una zona realmente rica en minería, en agricultura, pero también tiene un gran valor sentimental y social
para los ucranianos, especialmente desde ese comienzo de esa invasión en el 2014, cuando esos grupos separatistas apoyados por Moscú toman parte de esta región del Donbass, llegaron a estar hasta la ciudad de Sloviansk, y luego, a pesar de que se retrocedieron y se crearon o se congelaron esas líneas de frente, miles y miles de ucranianos murieron en la defensa de esta región. Entonces, para cualquier gobierno ucraniano, en este momento venir a decir que se cede ese territorio del Donbass todavía en control de Ucrania, que es esta región está conformada por dos grandes provincias, en su mayoría, la de Donetsk y la de Luhansk. La mayoría de la región de Luhansk ya está en control de las fuerzas rusas. Sin embargo, de la región de Donetsk todavía queda más o menos un 15%, entre ellas dos grandes ciudades que son Kramatorsk y Sloviansk. El capital humano vive allí, que las ha defendido, y muchos de prorrusos, muchos de ellos, los que lo son, ya se han ido. Los que se quedan ahí quieren seguir viviendo en su territorio y en su territorio ucraniano, al menos la mayoría, pero también tiene otro costo importante para Ucrania, y es el costo militar. Allí esto se llama el cinturón de la fortaleza ucraniana, y están las mayores trincheras y la mayor defensa. Y si Rusia llega a tener el control de esa defensa, estaría muy bien posicionado para una próxima guerra de la que aquí todo el mundo habla, si las negociaciones de paz no son realmente lo fuertes para Ucrania. Así que ahí tendría acceso tanto a esta provincia del noreste de Kharkiv, como también al centro del país, a la provincia de Dnipro, lo que sería una derrota también militar para los ucranianos, pero sobre todo es la imposibilidad que tiene cualquier gobierno ucraniano de vender esta posibilidad de entregar este territorio que no han perdido por la vía militar, dejando detrás en esta lucha a miles de personas que han muerto, que han quedado heridas, a cantidad de familias desplazadas y destruidas y expandidas, no solamente alrededor de Ucrania, sino de toda Europa. Así que no hay un gobierno, y menos el presidente Zelensky actualmente, con esta debilidad política que tiene después de que se hiciera público este escándalo en el cual está implicado su círculo cercano y que costó la carrera política de su jefe de gabinete, la persona más cercana, Andriy Yermak. Zelensky no puede venderle esto en este momento a la población ucraniana, que no estaría dispuesto a aceptarlo. Pues Catalina, muchísimas gracias por este análisis. Iremos siguiendo toda esta información en desarrollo, que son estas conversaciones impulsadas por Estados Unidos. Muchísimas gracias. A continuación, vamos con nuestra crónica de medio ambiente con María Clara Calle.